Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un enorme y caluroso abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 4 de agosto. Sí, ya estamos en el mes de agosto de este 2025, con bastantes temas que ir abordando en cuanto a lo que ha ocurrido el pasado fin de semana y lo que nos depara en las próximas horas y los próximos días en cuanto a la agenda periodística y propiamente hablando de la política doméstica estadounidense. Creo que hay algo importante con lo que tenemos que arrancar, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido a Erika McEntarfer, excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas BLS, tras acusarla, y con fundamento, de haber inflado deliberadamente las cifras de empleos antes de las elecciones pasadas para así impulsar, ayudar, beneficiar a la campaña de Kamala Harris. Señaló un falso máximo histórico en las cifras de empleo, que posteriormente fue revisada a la baja en casi 1 millón de puestos de trabajo. Un error que describió como el más grave en más de 50 años. Y esto también es un recordatorio, ¿no?, para todos estos demócratas, a estos socialistas demócratas fanáticos de la izquierda, encantados con la politiquería de las repúblicas bananeras y que no tienen ningún reparo en copiar y pegar las mismas actitudes que tienen toda esa bola de corruptos de nuestro continente, empezando de México hasta el final. Es increíble cómo la latinoamericanización de los Estados Unidos está avanzando de una forma descarada. Como nosotros, y yo le planteo esto a aquellos que son independientes o también que se hacen llamar de centro derecha, los quedo buenos, pues, aquellos que simplemente dicen que somos moderados, pero que estamos del lado de la justicia, de lo bueno, lo correcto. El momento que la historia nos llama, vamos a optar por inclinarnos del lado correcto. Mentira, la mayoría de todos estos son socialistas, gente quedó buena, que tal vez en su escuelita le han enseñado la inclusión, diversidad, equidad, o peor aún, han ido a la universidad y han sido, por lo menos yo considero que han sido víctimas de lavado de cerebro precisamente por estas mismas políticas que hoy lo que hacen es verlo normal. Sí, este tema de mentir, por ejemplo, de engañar, es algo que ya esta gente lo ve normal. ¿Por qué? Porque lo van trabajando desde las escuelas, igual que de las universidades. Lo hemos dicho en distintos tipos de programas aquí en Conserva la Voz. El progresismo, toda esta politiquería de izquierda, todo esto que trae la Internacional Socialista, en cuanto al progresismo, tiene una base de esencia, que es el relativismo. Y eso nos quieren decir a nosotros que es una mentirita piadosa, que nadie se va a dar cuenta, es un robo mínimo, ni se van a percatar. No, el robo es robo, la mentira es mentira. Sin embargo, toda esta gente que ya viene con todo este chip en la cabeza de diversidad, tolerancia, inclusión y todas estas palabritas que vienen de la Agenda 2030, entonces no tienen reparo y no les interesa si es que hacen una mentira piadosa, como lo que ha venido haciendo esta excomisionada de la Oficina de Estadísticas de Labores en la pasada gestión, el año pasado nomás. Esta sinvergüenza le estaba diciendo a la población nacional que la administración Biden era una de las mejores y que la economía estaba en un nivel histórico. Esto es realmente muy sinvergüenza. Es lo mismo que nos trataron de maquillar durante la pandemia del COVID-19,
Cuando nos empezaban a hablar el 2022, cuando estábamos registrando una de las inflaciones más altas de la historia, usted recordará el 2021, 22, 23, hemos alcanzado 9.1 de inflación en la administración de los demócratas. Sin embargo, estos sinvergüenzas, allá por el 2021, 22, empezaban a hablar de cifras récord de personas que habían creado nuevos empleos. Pero estos sinvergüenzas no te decían que ya desde el 2020, con la pandemia del COVID-19 y con todas las medidas políticas, porque no se olvide, hay un documento de 500 páginas que usted puede encontrarlo además de forma pública en las páginas oficiales del gobierno. Este informe de 500 páginas indica que la mayoría de las medidas que se tomaron durante la pandemia o plandemia del COVID-19 no fueron médicas ni científicas, sino meramente políticas. Esas medidas políticas que terminaron destruyendo gran parte de la economía mundial. Sí, mundial. No fue solamente aquí en los Estados Unidos, no solo fue en el continente americano, fue a nivel mundial. Entonces, toda esta gente que estaba en la administración de Biden empezó a hablar de que hay cifras históricas de creación de empleo, que se estaba reportando más gente que estaba consiguiendo nuevos trabajos, pero lo que no le estaban diciendo es que habían despedido desde el 2020-2021 a millones de empleados en los Estados Unidos. Y ojo, nosotros, con nuestros impuestos, a través de leyes que estaban pasando en el Congreso, se les estaba subvencionando, por ejemplo, a las líneas aéreas y a muchos otros sectores, se les pagó dinero de nuestro bolsillo, con nuestros impuestos, para que no se fueran a la quiebra. Como siempre, ¿no? Todo este aparato mediático que nos traen, igual que usted recordará en el 2006, 2007, 2008, una crisis económica brutal. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? Igual, a través de los medios de comunicación, empezaron a decir que si no salvábamos a la industria bancaria, entonces el país iba a entrar en una profunda recesión, que la crisis económica iba a ser la más brutal de todas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo mismo que fueron haciendo en la gestión de Joe Biden. Sacaron dinero, sacaron prestado, empezaron a regalar cheques, pero lo más grave fue que el dinero en grandes volúmenes se le fue dando a las grandes corporaciones. Sin embargo, estas mismas corporaciones que se supone fueron salvadas o rescatadas por el pueblo estadounidense con dinero de los contribuyentes, igual al final terminaron despidiendo a las personas. Y peor aún, por ejemplo, la industria aérea lo que hizo fue empezar a subir costos de precios de los pasajes. Ahora mismo es bastante complicado tratar de encontrar, como antes todavía usted podía encontrar algún tipo de oferta de hacer viajes como por ejemplo de la Florida hasta Washington D.C. o incluso Nueva York por $79. Usted dirá, pero Freddy, ¿qué año está hablando? No estoy hablando de a 10, de a 20, de 30 años, no. Tan pronto como hace 3 años, todavía hace 4 años, usted más o menos podía encontrar esa cifra o esas tarifas entre los 60, los 70 o los $80 para poder viajar en avión. Hoy, tratar de hacerlo en una aerolínea de low cost es muy difícil de encontrar por $150 como muy barato, y eso representaría casi el 100%. Y ojo, no estoy hablando de que usted pueda subirse a un avión con estos $150 y se pueda llevar su maleta, su pequeña maleta. ¡No! Simplemente tal y como estás con la ropa puesta, eso cuesta $150. Que si ya quieres pagar, que si ya quieres llevar una maletita de mano, de esas carry-on, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, tienes que pagar arriba de los $60, dependiendo de la aerolínea también. Pero entonces se van dando cuenta que el precio ha incrementado brutalmente. Entonces, lo mismo pasó allá en el 2006, 2007, 2008. Se subvencionó a grandes corporaciones con nuestro dinero y al final del día igual todos terminamos jodidos. Terminamos, yo diría, ¿no? Perdiendo casas, perdiendo automóviles. Todo el mundo perdió. Sin embargo, las grandes corporaciones, como siempre, son las que ganan.
Pero volviendo al tema de lo que estamos hablando el día de hoy, de estos mentirosos. No, ya no quiero decir que las corporaciones no me interesan. Por supuesto, sí, las grandes corporaciones hay que desnudarlas, hay que exponerlas. Pero en el caso que estamos ahora hablando, este tema de la excomisionada, estaba mintiéndole al pueblo estadounidense de que estábamos en la mejor economía. Y lamentablemente, como la gente es tan ociosa, tiene tanta pereza mental, que no quiere tomarse el tiempo de hacer un poquito de investigación. Y terminan creyendo lo que les dice la televisión. Hoy por hoy todavía escucho a periodistas, colegas de estas grandes cadenas de televisión en español, en sus cuentas hablar de que la economía de Biden era muchísimo mejor y por superior a la de esta administración. Y ni hablar cuando hay que hacer referencia a la administración primera del presidente Donald Trump. Ni siquiera hacen un poquito de investigación para hablarle a su público, pero así de mentirosos son. Entonces, por eso digo, esta latinoamericanización que tenemos en Estados Unidos es realmente espantoso. Estos politiqueros zurdos, estos izquierdosos, han copiado todo lo malo de nuestro continente en español y lo han traducido y lo están aplicando en inglés y es realmente bochornoso. Apoyamos, por supuesto, aplaudimos la decisión del presidente Trump y su administración de sacar esta basura de gente y ojalá, si todavía quedan más de aquellos que le están mintiendo al pueblo estadounidense, ojalá los encuentren y también los despidan, los boten a la calle. Hay gente que no merece realmente tener o estar en un puesto público. Es realmente grave haber falseado, haber mentido, todo con tal de apoyar la candidatura de Kamala Harris o en términos generales, apoyar la administración demócrata. Pero bueno, en este artículo también dice, además de mentir sobre el número total de empleos creados, aproximadamente una cuarta parte del crecimiento laboral de Biden en algunos periodos, fueron empleos gubernamentales financiados por los contribuyentes. La mayor parte del crecimiento laboral fue empleo a tiempo parcial, mientras que los empleos a tiempo completo se mantuvieron estables. La participación laboral disminuyó, la que mejoró artificialmente la tasa de desempleo y debido a la catastrófica inflación de Biden, el crecimiento salarial real fue negativo durante toda su presidencia. Cuando Biden le entregó la economía a Trump, los niveles de empleo todavía eran inferiores a los que Trump había logrado en el 2019. Y aquí este dato me parece muy interesante, ¿no? Lo que para nosotros, como conservadores, o los que estamos igual en afinidad con políticas de derecha, queremos un Estado reducido. Queremos que el gobierno no crezca. Queremos que nuestros impuestos sean cada vez menores para que más dinero quede en nuestro bolsillo. Sin embargo, estos zurdos, otra vez copiando todas las políticas de la Internacional Socialista, ¿qué es lo que hicieron? Fueron creando empleos en el gobierno. Fueron creando empleos públicos. Y los empleos públicos solo se financian con el dinero de los contribuyentes. Y esto es lo anecdótico, lo descarado también. Porque es realmente bochornoso que un gobierno, demócrata o republicano, se tenga que valer del dinero de los contribuyentes para mantener una estabilidad laboral y económica de una sociedad. En Estados Unidos, que se supone es la cuna del capitalismo, se supone que el país, el gobierno más bien, no tendría por qué estar haciendo ese tipo de subvenciones, creaciones con el dinero de los contribuyentes, sino todo lo contrario. Por tradición, el gobierno simplemente tiene que ser un árbitro y cada vez el gobierno tiene que ser menor. ¿Para qué? Para que el pueblo decida las mejores decisiones para sus mejores intereses. Lamentablemente, esta latinoamericanización nos está mostrando cuán avanzada está la izquierda internacional. Los gobiernos se jactan ahora, sobre todo los gobiernos socialistas de cualquier parte del mundo, de crear empleos que terminan siendo pagados con los impuestos de los contribuyentes. Por supuesto, la creación de estos empleos, como son políticos, la mayoría de la gente, cuando son llamados a las urnas, ya sea en las elecciones de medio término, las elecciones presidenciales o igual cualquier otra elección,
pues estos mismos que han sido beneficiados por política para tener un puesto público van a ir a votar en las elecciones por el partido de izquierda. Y este es el temor que se tiene, y no me quiero salir mucho del tema del cual estamos hablando, pero el proyecto que se supone viene de la agenda globalista para los Estados Unidos y en general el resto del continente, más bien de Occidente. El proyecto es que vamos a importar la mayor cantidad de inmigrantes que vienen de repúblicas bananeras, que están acostumbrados ya a políticas socialistas. No importa si es que han destruido sus naciones. Esta gente ya tiene la costumbre de votar socialista. Una vez que el gobierno les regala un poquito, aunque sea miseria, están acostumbrados a esa miseria. Y cuando lleguen a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España, esa misma gente va a seguir votando por la basura ideológica del socialismo. ¿Por qué? Porque le están dando migajas y entiende que eso es la gran cosa porque tal vez nunca lo ha tenido nada. En ese sentido, el proyecto internacional o de la internacional socialista lo que busca es importar la mayor cantidad de personas de tercer mundo para que una vez que logre pasar 5, 6, 7, 8, 10 años y ya la misma presión de tanta gente obligue a los legisladores a tener que cambiar las políticas migratorias, seguramente le van a dar alguna vía o estatus legal. Esa gente en los próximos 10 años se va a convertir tal vez en un militante más de izquierda y una vez que esté recibiendo subsidios, pues va a seguir votando para que le sigan dando subsidios. En ese sentido, vamos a tener un partido único demócrata en cualquier parte de los Estados Unidos. Se van a distribuir, por ejemplo, estos más de 10 millones de inmigrantes que entraron durante los últimos 4 años de la era de Joe Biden, y seguramente este será un partido único que no importa cuáles sean las políticas de derecha, no importa cuál sea la esencia en la cual se ha fundado los Estados Unidos de Norteamérica, el partido de izquierda es el que va a ir predominando. ¿Por qué? Porque ya tiene millones de nuevos adeptos, tiene millones de nuevos subsidiados, y estos subsidiados lo que van a hacer es perpetuar esa pobreza, ya sea pobreza política o siempre el mendigar de que el gobierno les resuelva la vida. Y otra vez, volviendo a este tema, ojalá que esta administración, y le estoy hablando del tema de la excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, McIntyre, ojalá que más gente de la administración pasada, que todavía está como funcionario público, sea investigada, sea descubierta, sea sacada del cargo público por estafar y mentir al pueblo estadounidense. En más temas, en cuanto a lo que tenemos para nuestra agenda periodística, hablando también de economía, la administración Trump ha prometido aumentar sustancialmente los aranceles del país de India. Se habla, sí, el presidente Trump ya ha hablado de aumentar sustancialmente estos aranceles estadounidenses a las importaciones que vienen desde la India debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi mientras continúa la invasión de Ucrania por parte de Moscú. India no solo compra cantidades masivas de petróleo ruso, sino que luego gran parte del petróleo comprado lo vende en el mercado abierto para tener grandes ganancias. No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa. Por eso aumentaré sustancialmente el arancel que India paga a los Estados Unidos. Claro, uno podría pensar que esta es una decisión lógica por parte del presidente que está buscando el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, entendemos también que esta compra que está haciendo India a Rusia ya viene desde hace por lo menos unos 2 años y medio. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que tanto del Partido Demócrata, igual del Partido Republicano durante la gestión de Joe Biden, no hayan tomado con seriedad que se supone que desde el siglo pasado, una vez firmado el acuerdo de Bretton Woods durante la Segunda Guerra Mundial y después el nuevo acuerdo de 1973 con Arabia Saudita para que los países productores de petróleo comercialicen el petróleo solamente en dólares americanos, y esta fue una forma ya de zanjar de que la moneda universal en el mundo, la moneda universal iba a ser el dólar.
ya que solamente en dólares se podía comerciar el petróleo, no hayan tomado en cuenta, uno, esta renovación que cumplía ya los 50 años para obligar a las naciones productoras y exportadoras del petróleo, obligadas a que deberían comerciar en dólares, uno. Y por el otro lado, que una vez que se sanciona a Rusia con el propósito de que pues retome o reflexione esta invasión rusa a Ucrania, pues no, resulta que Rusia dijo, bueno, si me van a sancionar con los grandes bancos y ya no voy a poder comerciar o poder hacer el intercambio de dinero a través del sistema SWIFT, pues entonces lo que vamos a hacer es, yo le vendo mi petróleo, mi gas en moneda local, o sea, en los rublos, y voy a permitir que las naciones me paguen también en moneda local. Por eso es que también el BRICS se ha ido fortaleciendo. Muchos de los economistas, cuando tú le preguntas sobre este tema del BRICS, la mayoría de ellos te van a decir con mucha certeza y seguridad, y no creo que estén muy alejados de la realidad, que la economía de Estados Unidos es bastante fuerte como para que la alianza de BRICS vaya a, no sé si decir, minarla, destruirla o acabarla. Sí, yo creo que también en términos económicos, la economía estadounidense y el dólar estadounidense todavía tiene mucha fortaleza en el mundo. Sin embargo, este hecho de que Rusia ya no venda y además India ya no compre el gas o cualquier derivado del petróleo en dólares americanos debió de haber sido una alerta mundial. Sin embargo, tanto los medios de comunicación como los dos partidos, republicano y demócrata, pues no le dieron mucha importancia. Ahora, este presidente Donald Trump está tratando de coercionar el tema de la venta y compra del gas ruso a India, en el sentido de que si le sigues comprando a Rusia, pues sigues financiando la guerra. Yo creo que de fondo lo que debería analizar el pueblo estadounidense en general es que ya la hegemonía del dólar estadounidense está siendo mermada. Podrá ser una cantidad ínfima menor al 10%. Sin embargo, que ya no se vaya a comerciar el petróleo, que es lo que también sustenta el dólar estadounidense, pues debería ser de profunda reflexión. ¿Por qué? Porque también no nos olvidemos que el siglo pasado el presidente Richard Nixon sacó el dólar del patrón oro. O sea que para imprimir dólares americanos ya no se hace en función a las reservas de oro que tiene Estados Unidos. Y esto a raíz también que durante la guerra de Vietnam, cuando Francia vino y dijo, miren, ¿saben qué? Creo que ustedes están en un déficit económico, quiero que me devuelvan mi oro. Y Estados Unidos no tuvo cómo devolver ese oro. Y lo que hicieron fue algo atroz con la economía mundial, porque no solamente fue en contra de la misma economía de los estadounidenses, sino en contra de la economía mundial. Y dijeron, el presidente Richard Nixon dijo, bueno, lo sacamos el dólar del patrón oro y ahora lo vamos a amañar, lo vamos a unir, lo vamos a condicionar a que esté apegado al petróleo. A partir de ahí, el petróleo es la base para la fortaleza del dólar americano. Y a partir de ahí, a través de la especulación de este mismo líquido negro, es que el dólar ha ido perdiendo su valor. Tanto que muchos economistas hablan del 85% y otros hasta el 95% de su valor. Y por eso también, muchas de las veces cuando Estados Unidos sufre crisis económicas como la que hemos vivido en el 2008 o igual la que estamos viviendo, la que vivimos 2022-23, eso se transporta como inflación. Nosotros exportamos inflación al resto del mundo que comercia o que tiene como base paralela el dólar estadounidense. Pero bueno, nos parece interesante el planteamiento de esta administración que quiere condicionar a India a que deje de comprarle petróleo a Rusia para que de una vez se frene la guerra. De fondo, lo que creemos es que Estados Unidos y los estadounidenses lo que deberían es pensar en cómo se va a manejar la hegemonía de los Estados Unidos y su economía, sabiendo que ya hay otras naciones que están comerciando el petróleo, no necesariamente en dólares estadounidenses. Vamos a la pausa, la primera de Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Hoy, 4 de agosto de este 2025, con bastantes temas que ir compartiendo con ustedes. Hay una nueva encuesta que me parece pertinente mencionar en cuanto a que la mayoría de los adultos estadounidenses estarían pasando por estrés. Sí, están estresados por el alto costo de los alimentos. Aproximadamente, según la encuesta, dice la mitad de los estadounidenses afirma que el costo de los comestibles es una fuente importante de estrés en su vida actual, mientras que el 33% considera una fuente menor. Esto según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press con NORC. Solo el 14% afirma que no es una fuente de estrés, lo que subraya la ansiedad generalizada que la mayoría de los estadounidenses están sintiendo por el costo de los productos básicos de uso diario. Otros factores, según esta encuesta, estresan es el financiero, como el costo de la vivienda o la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias. También se sienten ampliamente, pero pesan más sobre los estadounidenses más jóvenes, quienes tienen problemas y menos probabilidades que los adultos mayores que tienen ahorros significativos o poseen propiedades. La encuesta también encontró que aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses menores de 45 años dicen que han utilizado los servicios conocidos como comprar ahora, pagar después, al gastar en entretenimiento o comidas en restaurantes o al pagar artículos esenciales como alimentos o atención médica. Hay muchos datos que seguramente van a seguir llegando en cuanto a esto del estrés. Y, por supuesto, dependiendo también la situación de cada generación, no es la misma la generación que tenemos hoy de jóvenes como las que teníamos el siglo pasado. Y no es que esté haciendo referencia de la edad necesariamente, sino en los contextos y la forma de vida que teníamos antes. Pero también me parece prudente poder hablar sobre lo que en mi percepción puedo lograr ver de lo que entendemos por estas nuevas generaciones. A diferencia de la mía, que yo nací en 1980 y seguramente muchos que nacimos en el siglo pasado, para nosotros el tener y poder encontrar alguna fuente de empleo o algún negocio rentable nos llevaba siempre a través de la cultura del esfuerzo, pero el ahorro sobre todo. Entonces, la época de vacas gordas se iban compensando con las épocas de vacas flacas, como es la parábola que tenemos en la Biblia. Y eso nos ha enseñado a que debemos estar precavidos a lo largo de los años para poder tener siempre un pequeño ahorro para poder subsistir. Sin embargo, lo que vemos en estas nuevas generaciones, ya nacidas del 2000 en adelante, y que hoy se están enfrentando a la situación laboral, económica, que ya son dueños de sus vidas y que están en el mercado laboral, pues muchos de estos jóvenes no tienen esa misma cultura, incluso si sus padres le hablaron, si vieron también en casa cómo era el tratar de mantener a la familia, económicamente hablando. Y muchos de estos jóvenes hoy todavía viven con sus padres, no se han independizado y ya tienen más de 25 años. Muchos de ellos incluso han terminado la universidad, que no la han pagado ellos, han recibido el apoyo todavía de sus padres. Sin embargo, no se atreven a buscar empleos allá afuera. Entonces, claro que esta generación de jóvenes que está mejor y más cómoda en casa, viendo un celular, tratando de grabar un videíto de TikTok o viendo cómo le van a hacer para ser los exitosos en YouTube. Entonces, muchos de estos jóvenes, por supuesto que van a pasar estrés, porque imagínate el día de mañana que faltaran sus padres o que sus padres estuvieran viviendo en una renta y no fuera su casa necesariamente, pues estos jóvenes, a la falta de sus proveedores, ¿cómo enfrentarían la vida? ¿Qué tipo de estrés sería el que tienen? Ahora,
Ya digamos eso en una opinión personal. Ahora, el tema del estrés que plantea esta investigación de AP, que no voy a leerla todo completo, me basta con lo que tengo en estos datos que ya se los he leído. Lo que me parece curioso es que vamos hablando, sí, del estrés de las personas, tanto adultas como jóvenes. Sin embargo, lo que es curioso es que no le hacen referencia a que esto viene como consecuencia de malas decisiones políticas, primero, de quien estaba en la administración por 4 años. Han ido diciéndole a la gente constantemente, por ejemplo, de que la administración Biden, subsidiando todo y con todo lo que tenían, fueron las mejores decisiones políticas. Pero no, el socialismo no funciona. ¿Por qué? Lo que estamos viendo en cifras de inflación, o lo que vimos como cifras de inflación, alcanzando incluso el 9.1%, era una consecuencia del exceso de deuda que habían adquirido y el exceso de haber inyectado dinero ficticio en el mercado. ¿Cómo se inyecta dinero ficticio? Pues a través de este regalo de cheques que se inventa el gobierno. Son números, más bien son dineros que se inventan de la nada y empezaron a regalar primero durante la administración Trump, que llegó un cheque, no recuerdo bien si es de 1.400, 1.600, y después Biden dijo, bueno, le vamos a volver a dar otro cheque. Esta fue una política sumamente irresponsable, tanto de ambas administraciones, pero lo peor fue que la administración demócrata creyó que había que seguir dando más y más dinero y había que seguir regalando más y más dinero. Y otra vez regalaron otro cheque y otra vez regalaron otro cheque. Y eso estamos hablando solo del federal. También tomaron malas decisiones en los estados que empezaron a regalar igual subsidios o regalos de dinero en el sector estatal y demás condados. O sea que hubo una irresponsabilidad brutal por parte de quienes estaban en la administración pública al contraer más deuda, creando más inflación y por ende también creando todo el desastre económico que venimos viviendo los últimos 3-4 años. Lamentablemente no hay responsables, pero en este sentido me parece que es bastante picaresca la forma como plantea Associated Press, igual que NORC, porque hacen juntos esta encuesta. Me parece curioso que no hagan referencia del por qué muchas de estas situaciones que hoy viven los estadounidenses de estrés por el sistema financiero, económico, como quiera mejor entenderlo, pues está relacionado con esas malas decisiones políticas. Hoy por hoy, si esta administración, yo entiendo que sería dispararse en el zapato, si hubiera una crisis mayor, inventarse dinero de donde no hay, o crear más deuda para regalarlos sin son ni ton, pues nos terminaría hundiendo aún más y este estrés ya sería mucho más generalizado. ¿Cómo nosotros podemos irle poniendo freno? Pues ojalá la gente vaya entendiendo primero de que no se puede aprobar, no se puede apoyar, no se puede respaldar a politiqueros que quieran arreglar el problema financiero creando más deuda. No, inclusive si es el mismo presidente Donald Trump, ya no. Y también decirle a la gente que necesitamos regresar a lo que ha sido siempre la esencia estadounidense, la cultura del esfuerzo, el trabajo y el ahorro. La cultura del esfuerzo, el trabajo y el ahorro. Y créanme, cosas muy básicas, cosas muy simples pueden salvar la vida de toda una sociedad. En otros temas, algo que también es importante destacar para esta jornada es lo que se está viviendo en el estado de Texas, que créanme, va a sentar precedente. Sí, va a sentar precedente. De aquí en adelante, créanme, lo que vaya a pasar hoy, después de las 3 de la tarde, que se supone tiene que haber en la Cámara de Representantes del estado de Texas una nueva votación, lo que vaya a ocurrir de ahí en adelante va a sentar precedente para la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, le explico un poco, ¿no? Resulta que esta es una votación interesante, importante además, que vale mencionar, está siendo respaldada por el presidente Donald Trump. Y es que resulta que esta es una legislación que tiene que ser pasada o igual rechazada por los miembros del Congreso y tiene que ver con la redistribución que tiene el estado de Texas. Sí. Ahora resulta que son decenas de representantes demócratas
estatales de ese estado que se han ido, se han fugado, se escaparon hasta la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, ayer en la noche, para retrasar esta votación que se supone va a tener, tendría que empezar a las 3 de la tarde. Ya después, el gobernador Greg Abbott ha publicado una declaración diciéndole que o vienen o van a destituirlos o los van a sacar de sus cargos porque esa votación tiene que llevarse a cabo. Y dice acá, la declaración también describió los distritos propuestos por los republicanos que potencialmente asegurarían 5 nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones intermedias para el próximo año como un plan de redistribución de distritos de mediados de décadas. Abbott ha criticado la dramática salida de los demócratas, comenzando su llamado a que regresen a los verdaderos tejanos, no huyan de la pelea. O sea que para Greg Abbott, los tejanos, Greg Abbott es un republicano de hueso colorado y él dice, los tejanos no huimos de las peleas, así que regresen para acá. En lugar de hacer su trabajo y votar sobre legislación urgente que afecta la vida de todos los tejanos, han huido de Texas para privar a la Cámara del quórum necesario para sesionar y realizar sus actividades. Para esta votación, al menos, son 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas. Y se necesitan al menos 100 de ellos que deben estar presentes para realizar sus labores. Aproximadamente son 50 demócratas. No fue 1, 2, 10, no. Son como 50 demócratas que han salido huyendo del estado de Texas hasta Chicago. Y Abbott ya ha afirmado su compromiso de votar como funcionarios estatales electos. Es un deber y no es opcional. Lo decíamos, esto se va a llevar a cabo hoy a las 3 en punto de la tarde. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? Lo que ha amenazado el gobernador Greg Abbott es que van a ser removidos de sus cargos por el fiscal general de Texas, que también es un aliado muy fuerte de Greg Abbott, es otro republicano, Ken Paxton. El fiscal general republicano ya ha declarado también públicamente que los legisladores deberán ser encontrados y arrestados sin importar a dónde vayan si es que no cumplen con su función de venir a legislar y ser parte de la reunión que han pautado para hoy a las 3 de la tarde. Según Abbott, un legislador que se determine que ha perdido su cargo por abandono puede ser destituido de su cargo bajo la Constitución de Texas, creando así una vacante que el gobernador puede llenar rápidamente bajo el artículo 3, sección 3 de la ley de Texas, la Constitución de Texas. La destitución del cargo no es la única amenaza que enfrentan estos legisladores prófugos, ya que Abbott ha advertido que solicitar fondos para evadir las multas que recibirán, según las reglas de la Cámara, es potencialmente un delito grave. Cualquier demócrata que solicite, acepte o se comprometa a aceptar dichos fondos para contribuir al incumplimiento de sus deberes legislativos o para omitir una votación, podría haber violado las leyes antisoborno. Esto es lo que han citado en cuanto al Código Penal de Texas, añadiendo que cualquiera que ofrezca, conceda o se comprometa a conceder dinero a los legisladores fugitivos también podría enfrentar cargos en el estado de Texas. Abbott, el gobernador, también concluyó su declaración diciendo que utilizará su plena autoridad de extradición para exigir el regreso a Texas de cualquier potencial delincuente de otro estado. El diseño actual de la propuesta, que no es definitiva, inclinaría a ciudades tradicionalmente demócratas como Dallas y Houston a favor de los republicanos y movería a la representante demócrata Jasmine Crockett fuera de su propio distrito. Bueno, esto es lo que hacen estimaciones, ¿no? Uno realmente no sabe. Al final del día es la votación la que termina determinando, pero ellos creen que los demócratas perderían este lugar de esta polémica también representante demócrata, Jasmine Crockett, que, créanme, es bastante indeseable porque
sus afirmaciones o igual sus declaraciones públicas son muy antiestadounidenses. Dice, durante una conferencia de prensa en Chicago, el presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes, Jen Hu, dijo que los legisladores no están aquí para jugar juegos políticos, estamos aquí para exigir el fin de este proceso corrupto. Lo grave, y créanme cuando le digo que lo grave es que ya tenemos al gobernador de Illinois, que es un demócrata. Este señor J.B. Pritzker ha expresado su apoyo a los demócratas de Texas. Durante la conferencia de prensa ha descrito su salida como un acto de valentía, ha afirmado que los republicanos quieren silenciar millones de voces, especialmente las de los votantes negros y latinos. Claro, los demócratas tienen que usar siempre esta carta del racismo, discriminación y toda esta basura ideológica o política, filosófica también, para ver cómo pueden apoyar este tipo de medidas que quieren tomar para no presentarse ante la votación de hoy a las 3 de la tarde. Le digo que es grave, ¿por qué? Porque ya el gobernador Greg Abbott ya lo ha dicho públicamente. Ellos van a ser, si no están presentes en sus cargos, no solamente los van a destituir, sino también van a buscar una forma de extraditarlos, traerlos ante la justicia, y ahí está el mismo fiscal general de Texas, el señor Paxton, que también está de acuerdo en llevar adelante si es que utilizan este chantaje político los demócratas. Entonces, cuando ya se habla de la extradición, entonces tiene que haber lo que siempre ha habido por parte de los distintos estados, de una colaboración para poder ayudar con el sistema de justicia de cada estado. Y aquí es donde yo entiendo que de llevarse adelante las advertencias, todas estas amenazas, tanto de los republicanos o igual de los demócratas, pues vamos a ver cómo el país va a empezar a tomar otro rumbo. Yo estoy plenamente de acuerdo, créanme, con que se hagan la revisión de esta redistribución de los escaños públicos, porque no puede ser que con tanta cantidad de inmigrante ilegal que ha llegado a los Estados Unidos, se tengan que tener personas que van a estar siendo representadas en un parlamento, puede ser local o puede ser federal, cuando en realidad se supone que debemos legislar para los ciudadanos de esta nación. Y podrá usted decir, pero eso es antiamericano. No, señor, al contrario. Nuestra Constitución está hecha para el ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, no para el extranjero, no para el de afuera. Para eso habrán seguramente leyes internacionales o habrán derechos humanos y lo demás, pero la Constitución ha sido escrita, ha sido redactada para los estadounidenses y por los estadounidenses. En este sentido, cuando también se habla de los escaños, pues habrá que dedicarle el trabajo, el esfuerzo de quienes pagan impuestos para cada región y hacer que esos impuestos vayan para sus necesidades y requerimientos. Lamentablemente, Texas, por ejemplo, ya para principios del 2021, cuando estaba empezando la administración Biden, se lo había dicho en su cara, le había dicho la gente, los representantes de Texas. El problema migratorio está siendo tan grave que ya no tenemos recursos para esta gestión, que ya el buscar, el evitar la inmigración, tratar de frenar el flujo por el estado de Texas, ya les había costado sus fondos públicos para todo el año. O sea que la gente tejana, los tejanos, lamentablemente, durante toda la administración Biden, han estado yendo en déficit. ¿Por qué? Porque han estado invirtiendo dinero que se supone debería haber estado trabajando la administración federal para cuidar las fronteras. Sin embargo, la invasión masiva de inmigrantes indocumentados pues los ha llevado a tener que utilizar recursos como, por ejemplo, servicios de emergencia para atender a quienes estaban siendo o quienes habían llegado con enfermedades, porque hay mucha gente que ha venido incluso con muchas enfermedades como la tuberculosis, y de eso tampoco hablaban los principales medios de comunicación. Yo recuerdo haberle dedicado un programa para que se examinara que también muchos de los inmigrantes que estaban llegando del continente estaban trayendo distintas enfermedades que se supone algunas ya eran declaradas erradicadas en los Estados Unidos.
Tanto el estado de Texas, el estado de Arizona, Nuevo México, California, ya habían hablado, pero obviamente los republicanos, no los demócratas, de que el dinero se les estaba acabando en tratar de aplicar políticas de protección en la frontera. Y que ya para atender, por ejemplo, casos de emergencia, ambulancias, bomberos, ya mucho de ese dinero que estaba destinado para ello ya no había. ¿Por qué? Porque todo se estaba destinando al tema de la inmigración ilegal. Ahora, esta ley o lo que van a sesionar esta tarde, pues lo que pide es eso, de que en esta redistribución se vaya a analizar muchos de estos aspectos. Por ello está apoyado también por el presidente Donald Trump, que los estadounidenses sean representados por sus representantes, pero no quienes han venido y quienes se supone también está llevándose a cabo un programa de deportación masiva para que todas aquellas personas que sabiendo que no son elegibles para un asilo, lo han pedido, están aquí, muchos también son delincuentes a quienes no se les debió de haber permitido la entrada, pero ahí están caminando tranquilos y felices, sobre todo libres. Ojalá que esto que les planteo, que podría marcar un antes y un después en la política doméstica de los Estados Unidos, sea analizada con mucha madurez y que políticos de izquierda o de derecha tomen en cuenta que hay una prioridad y que es los Estados Unidos de América y sus ciudadanos. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV. Freddy con D-Y, Silva con V, TV. Solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Puede escribirme ahí. No solamente un mensaje, si usted quiere que le compartamos los links, los enlaces de los temas que vamos abordando, con mucho gusto lo hacemos. Para ir mencionando ya en el cierre de este episodio, le cuento que el fanfarrón, el alcalde de Orlando, aquí en la Florida Central, que tanto decía, me voy a oponer, no voy a dejarme intimidar por la fiscal general del estado, Pam Bondi, no vamos a nunca colaborar ni ayudar con las oficinas de ICE o con sus agentes, pues al final del día terminó simplemente diciendo, pues bueno, tengo que acatar la ley, porque no es una ley que se haya puesto de ahora. Y es que eso también los principales medios de comunicación, cómo le mienten a la gente. No es una ley del presidente Trump, son leyes federales que ya están escritas desde el siglo pasado. Y resulta pues que el alcalde de Orlando, Jerry Demings, de aquí de Orlando en la Florida, pues se llenaba la boca. Este fanfarrón decía que nomás nunca iba a colaborar, pero pues al final lo va a terminar haciendo. Porque eso es lo que establece la ley y ojalá que pues muchas personas, independientemente de cuál sea su sentir, porque esto más es un tema, entiendo, de sentimientos de mucha gente, porque ya nos han ido bombardeando en el tema de empatía, separación de familias, que cómo son inhumanos, que cómo es que no pueden pensar en el prójimo y muchas otras cosas. Sin embargo, ¿cómo es posible que primero no veles y cuides la casa en donde estás viviendo? Que no cuides además tu supervivencia y muchos otros factores y tengas que estar, como te dice la televisión, anteponiendo la ideología o anteponiendo una agenda globalista en vez de proteger tanto tu soberanía como tu futuro en esta nación. Entendemos que hay más de un alcalde que va a pasar por lo mismo o que ya ha pasado por lo mismo, pero la ley es la que se tiene que cumplir, duélale a quien le duela. Y si nosotros realmente queremos seguir viviendo en un país que se jacta de ser apegado a la ley y el orden, pues habrá que apoyar a los políticos que la están impulsando. En otra noticia, me parece también importante mencionar que la representante por Carolina del Sur, republicana ella, Nancy Mace, a quien yo le tengo una admiración bastante alta,
pues ya los rumores que iban hablando la pasada semana ya lo han confirmado de que va a postularse para ser la próxima gobernadora de Carolina del Sur, prometiendo ser otro presidente Trump con tacones en el estado de Palmetto. Sí, la carrera se perfila como una rara contienda para la gobernación que atrae la atención de todo el país. Si bien Mace es conocida a nivel nacional por sus luchas que incluyen permitir el ingreso de hombres, o más bien de no permitir que hombres que se autoperciben como mujeres y que entren al baño de mujeres, también ha tenido mucho éxito en el Congreso a nivel legislativo en otras políticas. Justo este año, mi ley de prevención de la violencia contra las mujeres por parte de inmigrantes ilegales se aprobó como parte del paquete de reglas de la Cámara y obtuvimos la mayor subvención federal en la historia de Carolina del Sur por $195 millones. Hemos logrado varias victorias reales para Carolina del Sur y ahora estoy lista para llevar la misma lucha a casa. La congresista, en su tercer mandato, que ha demostrado un talento especial para las cámaras, desarrolló una agenda política de campaña que incluye restaurar la ley y el orden, reducir el impuesto estatal a la renta a cero, proteger a las mujeres y los niños y eliminar la ideología woke, esta ideología de género, ideología trans del estado de Carolina del Sur. Esto no es una campaña, es un llamado a eliminar el impuesto estatal sobre la renta, un llamado a proteger a nuestras hijas, un llamado a ampliar la elección de escuelas y mejorar nuestros resultados educativos, un llamado a restaurar la ley y el orden. Esta cultura de consentir a los criminales y castigar a las víctimas se acabará bajo mi supervisión. Eso es lo que propone o lo que dice al empezar ya su campaña oficialmente Nancy Mace. Lo curioso es que para las elecciones de medio término del próximo año sería un escaño menos, o lo que entendemos es eso. Y ojalá pues la administración Trump y todo el Partido Republicano tome conciencia de que las elecciones que vienen, el 2026, también van a ser elecciones cruciales. Si Donald Trump no logra mantener la mayoría en el Congreso, lamentablemente no podrá avanzar con muchos proyectos que todavía quedan pendientes, como por ejemplo el hacer cambios para las votaciones, el de que se exija una identificación para que las personas vayan a votar en persona, para que al momento de llegar a la votación demuestren que son ciudadanos elegibles para votar. Todo esto, hay muchos otros, por supuesto, que están todavía pendientes y habrá que esperar que también el Partido Republicano tome conciencia de que las elecciones que vienen el próximo año son realmente importantes para darle continuidad a la administración del presidente Trump. Me voy despidiendo con este dato que me pareció. Realmente, al principio yo lo tomé como broma, incluso cuando había visto este video, pensé que era del año pasado, cuando tú llegabas a una tienda o estabas caminando por la calle con una gorra de Make America Great Again, una gorra roja por lo general que apoyaba la campaña del presidente Trump. Muchos de estos socialistas de izquierda radical te gritaban, te insultaban, no te dejaban entrar a una tienda en realidad incluso en la calle estabas cargando gasolina y estabas con tu gorra. A estos radicales de izquierda simplemente venían y creían que tenían el derecho de insultarte. Pero resulta que en el estadio de San Luis, que son de las cosas que uno no puede entender. Resulta que este video que les digo que no lo podía creer, pensé que era del año pasado, pues resulta que un fanático, una persona que había llegado a ver el partido de fútbol de la Major League Soccer, fue expulsado del estadio de Missouri porque tenía una gorra que decía Make America Great Again. Sí, yo vi cómo a este joven Michael Weitzel, que estaba con esta gorra de Make America Great Again, pues lo habían sacado. Venían tanto los oficiales del estadio, incluso vino un oficial del alguacil. El sheriff mismo llegó a sacarlo del estadio, del Energizer Park.
Llegó la gente de seguridad, llegó el sheriff. Imagínense portar una gorra de Make America Great Again te hace elegible para que te saquen del estadio. Esto yo puedo entender que el estadio tenga sus normativas, que ellos hayan establecido, no sé cómo y en base a qué pueden establecer una normativa que cuando tú tienes algo relacionado con un partido político, pues no te puedan dejar entrar. Dice, ¿no? Le explicaron, según lo que relata en el video también o lo que se puede apreciar, es que le explican que el club no permite símbolos políticos dentro del estadio. Independientemente de cuál sea esta política, yo también digo, ¿cómo es que han logrado estos, no sé si decir estadios, pequeñas empresas o lo que sea, de poder estar por encima de la Constitución? Este emblema o son palabras, ni siquiera para que tú digas que es un símbolo nazi, que es un símbolo de muerte o algo satánico. No, es simplemente una gorra que está escrito Make America Great Again. Hagamos de Estados Unidos grande otra vez. Sin embargo, parece que no solamente esta política absurda de este estadio lo prohíbe. Y ojo, el mismo chico que estaba siendo sacado del estadio le decía, allá hay una bandera, allá hay otra bandera, por todo lado hay banderas y creo que soy el único que le está sacando. Y a nosotros esto nos llama poderosamente la atención. Gente estúpida que se ofende porque tengas una gorra que represente a la mitad de los estadounidenses. Imagínense que nosotros, los de la derecha, a mí que personalmente esa banderita multicolor no la soporto porque han hecho usurpación. Toda esta agenda LGBT, esta agenda de la muerte, la agenda 2030, se apropiaron de los colores del arco iris que eran de la herencia y tradición cristiana. Sin embargo, estos sinvergüenzas utilizan esta bandera multicolor para llevar adelante una agenda perversa de la muerte. Por eso es que a mí en lo personal, cuando hay instituciones que son públicas, por supuesto, que tienen la bandera de Estados Unidos y al lado esta bandera gay, pues por supuesto que no me gusta, no comparto esas ideas o filosofías que tienen, y menos aún la agenda de muerte que llevan. Sin embargo, nosotros no estamos llamando a cada rato para decir, mire, señor policía, esto me ofende, me molesta y representa una bandera política, no la quiero ver. No. O sea, al final también entendemos que es muy su derecho de expresarse, porque entiendo que para algunos eso es una forma de expresión. Y ya está. También tenemos, aunque no nos guste, tenemos que respetar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que te permite también poder utilizar esa bandera como una expresión. Y está bien. Pero que la Constitución, y ojo, tal vez pueda sonar contradictorio, pero que el hecho de que lleve a alguien una gorra de Make America Great Again, de MAGA, que te haga elegible para sacarte de un estadio, me parece que ya es un absurdo que se está permitiendo solamente porque tenemos politiqueros que no les interesa las libertades de los estadounidenses. Soy Freddy Silva, como siempre, muchísimas gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz, como siempre. Antes de irme, un fragmento de la palabra, esta vez de la primera de Pedro, capítulo 4. Ámense, dice, los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Desde Tampa, Florida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa es reencontrarnos mañana con otro episodio. Como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.